Akira Toriyama. Hoy vamos a hablar del lado más humano y realista de uno de los mangakas más importantes de todos los tiempos. Así que quédate hasta el final porque seguro vas a descubrir unos datos que no te sabías de uno de tus ídolos. El 1 de marzo del 2024, el mundo se detuvo. Millones de adultos, sobre todo, lloraron frente a sus pantallas, monumentos en América Latina se iluminaron de naranja y gobiernos enteros enviaron condolencias oficiales. Todo por la pérdida de uno de los grandes. Para entender a Akira Toriyama, tenemos que viajar a 1955 a Nagoya, Japón. Recordemos que este país se estaba levantando de la Segunda Guerra Mundial, no había lujos de ningún tipo y apenas se estaban levantando. A diferencia de otros niños, el pequeño Akira no era un lector voraz de libros. Él se alimentaba visualmente. En su casa no abundaban los recursos, pero había papel. Toriyama descubrió que si dibujaba los animales que veía en el campo o los vehículos que pasaban por la carretera, podría crear sus propios mundos. Fue entonces cuando las influencias occidentales entraron al país y fue aquí donde combinó el arte occidental con el arte japonés, dándonos como resultado lo que ya conocemos. Walt Disney, sí, aunque no lo creas, y especialmente 101 Dálmatas, y las películas de artes marciales de Bruce Lee, y un joven Jackie Chan. Algo que no muchos saben es que Akira no quería ser mangaka. De hecho, él quería ser diseñador gráfico y trabajó en una agencia de lo mismo a los 20 años, pero lo dejó porque aquí yo me identifico con él. Odiaba madrugar, me imagino que tú también. Pero este trabajo nunca le gustó, así que renunció a los 3 años. Así que Akira estuvo en un momento de su vida desempleado, viviendo con sus padres y sin plan de vida. ¿Te ha pasado? Pero la vida siempre da giros, y para Akira estaba a punto de pasar uno. Esto pasó cuando encontró en una revista de Weekly Shonen Jump una publicación para concursantes de dibujo, en la cual él, motivado por el dinero, se inscribió. Aunque no ganó sus primeros concursos, el editor Kazuhiko Torishima vio su trabajo. Torishima notó algo que los demás ignoraron: el sentido de diseño de Toriyama, sus letras onomatopéyicas en inglés y la limpieza de sus paneles. Tras cientos de páginas rechazadas, en 1980 llegó su primer gran éxito, Dr. Slump, que conocemos como Arale en México. Dr. Slump fue todo un fenómeno en Japón, pues la historia de una niña robot, imperativa y un poco acelerada, llamaba mucho la atención. En propias palabras de Toriyama, hacer comedia semanalmente era muy agotador, por lo que decidió dar el proyecto por terminado. Cuando decidió dar por terminado Dr. Slump, su editor le puso una condición: que en menos de 3 meses le entregara un manga que involucrara artes marciales. Toriyama, fanático de Jackie Chan, tomó una novela clásica china llamada Viaje al Oeste, le añadió su estilo de ciencia ficción, vehículos futuristas y transformó el rey mono Sun Wukong en un niño con cola de mono llamado Son Goku. En 1984, así es, nació Dragon Ball. Y es aquí donde vamos a hablar de su proceso creativo y por qué cambió el mundo del manga. El diseño de Toriyama evolucionó de formas redondeadas, caricaturescas y detalladas en los años 80 a líneas angulares, geométricas y ultradinámicas en los años 90, la era de Dragon Ball Z. Por ejemplo, ¿por qué el Super Saiyajin tiene el pelo blanco en el manga? La respuesta es que Toriyama confesó que al pintar el pelo negro de Goku le tomaba demasiado tiempo a su asistente. Al dejarlo en blanco, se ahorraban horas de trabajo. Otro ejemplo es que odiaba dibujar a Cell, y lo odiaba hacer porque las manchas en cada panel era una tortura. Por eso, para la saga de Majin Buu, diseñó a un villano completamente liso y rosa. A pesar de su supuesta flojera, la anatomía de los personajes tenía que ser perfecta. Para los personajes principales no utilizaba asistentes, él hacía los entintados, los fondos y las coreografías. Su habilidad para hacer que las peleas se entendieran, aún sin textos, es algo que algunos mangas están replicando actualmente. Es imposible medir el impacto cultural de Akira Toriyama. Él no solo creó un manga, él creó los cimientos del género shonen moderno. La estructura de héroe inocente que come mucho, entrena duro, se enfrenta a un enemigo, se vuelve su amigo, que supera sus límites, se convirtió en la Biblia de la industria. Pero su verdadero impacto fue social. En América Latina y Europa, Dragon Ball fue el puente que democratizó el anime. Cambió la infancia de la generación millennial. Los futbolistas celebran haciendo el Kame Kameha. Los raperos componen canciones sobre los Saiyajin. Y la figura de Goku se ha convertido en un icono de superación personal, comparable a Superman.
incluso superándolo. ¿Sabías que sin Toriyama no existiría One Piece ni Naruto? Así es, porque sus creadores tomaron como referencia e inspiración Dragon Ball Z. Lamentablemente, el 1 de marzo del 2024, Kira Toriyama muere a sus 68 años. La noticia se dio a conocer una semana después, provocando un luto global sin precedentes. Pero ¿quién es su heredero oficial? Su nombre es Toyotaro, y esta persona la eligió especialmente a Akira Toriyama para que continuara con su obra de Dragon Ball Super. El mismo Toriyama corregía sus dibujos y bocetos, por lo cual podría decirse que esta persona tiene oficialmente la batuta. Toriyama siempre se mantuvo humilde, nunca se creyó una superestrella y siempre trató de estar alejado de las cámaras, en su natal Nagoya. Lo que Akira Toriyama nos regaló no solo fue un anime, fue algo cultural, fue algo que nos enseñó incluso a no rendirnos cuando nos queremos rendir. ¿Cuántas personas no conoces que tienen tatuado un dragón o una esfera del dragón o bien al mismo Goku? Yo conozco varias. Saludos, por cierto. Y déjanos en los comentarios, ¿te sabes algún otro dato o de quién te gustaría que hablemos? Te vamos a estar leyendo y no olvides suscribirte.